La sangre goteaba sobre el cemento fresco. Miguel Ángel Cortázar tenía 30 segundos para decidir: llamar a una ambulancia y perder todo, o terminar el trabajo con 3 dedos probablemente fracturados. Eligió el cemento. Siempre elegía el cemento. Pero retrocedamos 5 años. Porque esta historia no comienza con sangre y cemento en San Diego. Comienza con algo mucho peor. Con esperanza. Ciudad de México, 2018. Miguel Ángel observaba cómo el último camión de mudanzas de su padre desaparecía entre el tráfico de insurgentes. 32 años construyendo una empresa de materiales, y en una sola mañana, todo se había evaporado. No por un mal negocio. No por la competencia. Sino por algo más mexicano que el mole y más común que las tortillas. Un político con las manos extendidas y la paciencia agotada. Te dije que pagaras. La voz de su padre sonaba hueca, derrotada. Te dije que no se juega con esa gente. Miguel tenía 26 años y un título en ingeniería civil que ahora valía menos que el papel en el que estaba impreso. Su padre, Joaquín Cortázar, había sido un hombre de principios. No sobornos, decía. Trabajamos limpio. Y ahora estaban limpios de todo: empresa, casa, futuro. La reunión familiar esa noche fue un velorio sin muerto. Su madre lloraba en silencio. Su hermana menor, Sofía, apenas 18 años, preguntaba qué pasaría con su universidad. Y su padre miraba la pared como si pudiera atravesarla con la fuerza del arrepentimiento. Me voy al norte, dijo Miguel de repente. El silencio se volvió sólido. ¿Al norte? Su madre lo miró con esos ojos que ya habían perdido demasiado. Mijo, tú no sabes nada de... Sé de construcción, la interrumpió Miguel. Papá me enseñó desde los 12 años. Sé leer planos, calcular cargas, manejar equipos. ¿Qué más necesito saber? Inglés, dijo Sofía con pragmatismo brutal. Necesitas hablar inglés. Tenía razón. El inglés de Miguel era funcional pero torpe, lleno de huecos y conjugaciones inventadas. Pero algo dentro de él, algo que no sabía que tenía, se encendió esa noche. No era esperanza exactamente. Era algo más peligroso. Era rabia transformada en combustible. 3 semanas después, Miguel cruzaba la frontera en Tijuana con una visa de turista, $500 prestados, y la dirección de un primo tercero en San Diego que supuestamente conocía gente en la construcción. La dirección resultó ser un apartamento que ya no existía. El primo había regresado a Guadalajara 6 meses antes. Primera noche en Estados Unidos. Miguel durmió en una parada de autobús en National City, con su mochila como almohada y el sonido de sirenas como canción de cuna. Un hombre sin techo le ofreció medio sándwich. Miguel lo rechazó por orgullo, y pasó hambre por estupidez. Al amanecer, caminó hacia las obras en construcción. La ciudad estaba explotando con desarrollos nuevos, condominios de lujo, remodelaciones, expansiones comerciales. San Diego estaba creciendo, y Miguel necesitaba crecer con ella. La primera obra que encontró era una pesadilla de seguridad. Andamios mal colocados, materiales apilados sin orden, trabajadores sin equipo adecuado. El supervisor era un tipo llamado Rick, con barriga cervecera y actitud de sargento. Miguel se acercó con su mejor inglés. «I work construction. I need job». Rick lo miró de arriba abajo, mascando tabaco. «¿Papers?» Miguel negó con la cabeza. Rick escupió a un lado. $50. Day. Cash. You fuck up. You gone. $50 al día. 12 horas de trabajo. Sin preguntas, sin contratos, sin futuro. Miguel aceptó como si le hubieran ofrecido el mundo. Porque en ese momento, $50 eran el mundo. Si esta historia te está atrapando, déjanos un like. Créeme, lo que viene va a ponerse mucho más intenso. Los primeros 3 meses fueron un infierno diseñado específicamente para romperlo. Miguel trabajaba 12 horas diarias bajo el sol californiano que, contrario al mito, no era más amable que el de la Ciudad de México. La diferencia era que aquí nadie le debía nada, nadie lo conocía, y nadie le daría una segunda oportunidad por lástima o apellido.
Dormía en un cuarto compartido con otros 5 hombres en un apartamento de 2 habitaciones en Spring Valley. $30 semanales de renta. El resto lo guardaba en una bolsa de plástico dentro de su zapato izquierdo. No confiaba en nadie, ni siquiera en las paredes. Pero Miguel tenía algo que los otros trabajadores no tenían. Observaba. Mientras los demás descansaban en el almuerzo, él estudiaba los planos que Rick dejaba en la mesa plegable de la obra. Memorizaba las secuencias de construcción, las especificaciones de materiales, los códigos de ciudad que Rick consultaba constantemente. Por las noches, en lugar de beber cerveza con los compañeros, caminaba hasta la biblioteca pública de Lemon Grove y estudiaba inglés técnico en libros de construcción. Una tarde de julio, calor infernal, Rick estaba revisando un problema con la fundación de una sección del condominio que construían. El concreto se había cuarteado en un patrón extraño. El ingeniero estructural cobraba $300 la hora y no llegaría hasta el día siguiente. La obra estaba detenida, y cada hora de retraso costaba miles. Miguel observó las grietas durante su descanso. Reconoció el patrón: contracción por secado rápido, probablemente mezclado con exceso de agua. Lo había visto antes en México, cuando su padre le enseñaba a detectar trabajos mal hechos de subcontratistas. Se acercó a Rick, con el corazón golpeándole las costillas. "Y no problem", dijo en su inglés quebrado. Rick lo miró como si un perro acabara de hablarle. ¿Qué? Miguel señaló las grietas, luego hizo gestos de verter agua, de mezclar demasiado rápido. "Too much water in mix. Dry too fast. Need". Buscó la palabra que había aprendido la semana anterior. Need resurfacing compound. Not rebuild. Rick entrecerró los ojos. La diferencia entre resurfacing y reconstruir era la diferencia entre $5,000 y $50,000. ¿Cómo sabes eso? My father, engineer. Y engineer too. México. Era la primera vez que Miguel admitía su educación. Lo había ocultado deliberadamente, temiendo que lo hiciera parecer arrogante o, peor, que lo marcara como alguien que podría causar problemas preguntando sobre regulaciones o derechos laborales. Rick masticó su tabaco un largo momento. Luego llamó al ingeniero estructural de todos modos, porque $300 la hora compran certeza, no riesgo. Pero cuando el ingeniero llegó al día siguiente y confirmó exactamente lo que Miguel había dicho, algo cambió. No dramáticamente. No con disculpas ni ascensos. Pero Rick empezó a preguntarle su opinión. Pequeñas cosas al principio. ¿Este ángulo se ve bien? ¿Esta mezcla tiene la consistencia correcta? 6 meses después del incidente del concreto, Rick le ofreció un trabajo fijo, $75 al día, 6 días a la semana. Miguel aceptó, pero con una condición que sorprendió a Rick. "I won't learn all. Everything. I work extra hours. No pay. But you teach me American construction. Codes, permits, inspections. Everything". Rick lo miró con algo que podría haber sido respeto o podría haber sido lástima. "Kid, you got papers yet? Not yet. Then you're wasting your time. Can't be nothing without papers in this country". Miguel sostuvo su mirada. "Ten y learn now. Papers later". Fue una apuesta absurda. Pero Miguel había aprendido algo crucial en esos meses. En construcción, como en la vida, construyes desde los cimientos hacia arriba. No puedes poner el techo antes que las paredes. Y sus papeles, su estatus legal, eran el techo. Pero el conocimiento, la habilidad, la reputación, esos eran los cimientos. Y Miguel Ángel Cortázar construía los mejores malditos cimientos que Rick hubiera visto. ¿Quieres saber cómo un inmigrante sin papeles se convirtió en millonario? Suscríbete al canal porque la parte 3 es donde todo explota. Octubre de 2019. Miguel llevaba 16 meses en San Diego y había absorbido más conocimiento de construcción americana que trabajadores con 10 años en el campo. No porque fuera más inteligente, sino porque trataba cada proyecto como un examen que no podía reprobar. Su inglés había mejorado dramáticamente, aunque todavía soñaba en español. Pero seguía siendo invisible. Un fantasma con casco y botas de trabajo. La obra actual era un monstruo. Un complejo de condominios de lujo en La Joya, 32 unidades,
vista al océano, cada una con precio de $500,000. Rick había conseguido el subcontrato para toda la estructura de concreto. Era su proyecto más grande, su oportunidad de entrar a las ligas mayores. También sería su ruina. El problema comenzó con Marcus, el supervisor de la constructora principal. Marcus era de esos contratistas que había heredado el negocio de su padre y creía que gritar equivalía a liderar. Presionaba constantemente por plazos más cortos, costos más bajos, atajos más convenientes. Rick, necesito que esa sección esté lista para el viernes, ladraba Marcus. El inspector viene el lunes y necesitamos pasar estructura antes de que cierre el trimestre fiscal. Marcus, el concreto necesita curarse al menos. Me importa un carajo lo que necesite. Viernes. O consigo a alguien más. Miguel observaba estos intercambios con creciente inquietud. Conocía esos atajos. Los había visto en México, en proyectos donde la prisa importaba más que la física, donde los plazos vencían la gravedad, hasta que no lo hacían. Una tarde de noviembre, Miguel estaba revisando la sección de el cuarto piso del edificio norte. Algo se sentía mal. Caminó sobre el piso recién vaciado y sintió una vibración extraña bajo sus botas. Mínima, casi imperceptible, como el pulso débil de algo muriendo. Sacó su nivel, uno que había comprado con su propio dinero, y lo colocó en diferentes puntos. La superficie estaba desnivelada, pero no de forma uniforme. Había un patrón de hundimiento desde el centro hacia afuera. Y el concreto se había vertido apenas 36 horas antes. Se dirigió a Rick con urgencia contenida. Rick, tenemos un problema en la sección D. Rick estaba lidiando con Marcus otra vez, quien gritaba sobre otro retraso. Lo despachó con un gesto. No ahora, Miguel. Rick, es importante. Creo que... He dicho que no ahora. Miguel dio un paso atrás. Podía insistir, podía hacer una escena. Pero era un trabajador sin papeles discutiendo con su jefe frente al cliente principal. Sabía cómo terminaba esa película. Esa noche no durmió. Le envió un mensaje de texto a Rick explicando sus preocupaciones en detalle. Rick respondió a las 2 de la mañana, lo revisaré mañana. Pero mañana llegó con Marcus exigiendo que movieran equipo pesado al cuarto piso para comenzar las instalaciones eléctricas. Rick, presionado entre sus preocupaciones técnicas y las demandas de su cliente, cedió. Miguel llegó a la obra a las 6 de la mañana. El equipo pesado ya estaba siendo subido. Un montacargas industrial cargando bobinas de cable eléctrico, cada una pesando más de 300 libras. Miguel corrió hacia Rick. No pueden subir eso. El piso no está listo. Miguel, el ingeniero lo aprobó. El ingeniero no ha estado aquí en 3 días. Rick, vi las grietas, vi el hundimiento. Rick lo agarró del brazo, furioso. ¿Quieres que pierda este contrato? ¿Sabes lo que está en juego aquí? Miguel se soltó. Sé lo que está en juego si ese piso colapsa. Fue entonces cuando escucharon el sonido. No fue un crack dramático como en las películas. Fue un gruñido profundo, como el bostezo de la tierra. Luego, el chillido del metal doblándose, concreto rompiéndose, hombres gritando. La sección del cuarto piso colapsó parcialmente. El montacargas cayó a través de un hueco de casi 3 metros, arrastrando a su operador. 2 trabajadores más resultaron heridos por escombros. Milagrosamente, nadie murió. Pero la obra se detuvo en seco. Esa noche, mientras Rick enfrentaba demandas, inspecciones de emergencia y la cancelación de su contrato, Miguel estaba sentado en la parada de autobús donde había dormido su primera noche en San Diego. Su teléfono sonó. Era Rick. Tenías razón. Silencio. Los inspectores encontraron exactamente lo que dijiste. Concreto mal curado, mezcla incorrecta, carga prematura. Miguel, ¿por qué sabías eso? Porque observo. Porque aprendo. Porque me importa que las cosas se hagan bien. Voy a perder todo. La voz de Rick sonaba rota. La aseguradora va a... No sé qué voy a hacer. Miguel respiró profundo. Esta era la frontera entre ser empleado y ser algo más. Rick, ¿confías en mí? Una pausa larga. ¿Para qué? Para salvarte.
Lo que Miguel hizo después cambió todo. No te pierdas la parte 4, y no olvides suscribirte. La oficina de Rick era un tráiler convertido en comando de operaciones, ahora convertido en búnker de crisis. Papeles de demanda, reportes de inspección, cartas de abogados cubrían cada superficie. Rick se veía 10 años más viejo que hacía una semana. Miguel entró con un folder bajo el brazo. No le habían invitado, pero ya no pedía permiso para resolver problemas. Necesitas un plan de mitigación, dijo Miguel, dejando el folder sobre el escritorio. Los inspectores van a exigir que demuestres que puedes completar trabajos correctamente. La aseguradora va a querer prueba de que no eres un riesgo. Y Marcus necesita que alguien termine lo que empezaste. Rick lo miró con ojos inyectados de sangre. Miguel, estoy acabado. No hay plan. No hay. Hay un proyecto, interrumpió Miguel, abriendo el folder. Pequeño, 6 casas adosadas en Normal Heights. El contratista original se declaró en bancarrota hace 2 semanas. El dueño está desesperado por terminar antes de fin de año o pierde su financiamiento. Nadie quiere tocarlo porque es un desastre heredado. ¿Y eso me ayuda cómo? Porque es perfecto. Pequeño suficiente para controlar cada detalle. Complicado suficiente para demostrar habilidad real. Si lo hacemos perfecto, si pasamos cada inspección en el primer intento, tienes algo que mostrar. Tienes prueba de que sabes recuperarte. Rick se frotó la cara. Miguel, no tengo capital para eso. No tengo equipo. La mitad de mis trabajadores ya se fueron a otras obras. Miguel sacó una segunda hoja. Era un presupuesto, detallado hasta el último tornillo. Necesita $75,000 para completarlo. El dueño está dispuesto a pagar $120,000. Es un margen pequeño, pero es suficiente para empezar a reconstruir. ¿De dónde saqué $75,000? Miguel lo miró directamente a los ojos. De mí. El silencio fue absoluto. Afuera, el ruido de la ciudad continuaba, ajeno al momento que estaba redefiniéndose dentro del tráiler. Miguel, tú no tienes. Tengo 42,000 ahorrados. Puedo conseguir el resto. Era mentira. Miguel tenía $42,200 ahorrados de 16 meses de trabajo obsesivo y vida ascética. No tenía forma de conseguir 33,000 más. Pero cuando dices algo con suficiente convicción, el universo a veces conspira para hacerte parecer profeta en lugar de mentiroso. Rick procesaba la propuesta como un hombre procesando su propia resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarías todo lo que tienes? Miguel pensó en su padre mirando esa pared, derrotado por un sistema que premiaba la corrupción sobre la competencia. Pensó en esa primera noche en la parada de autobús. Pensó en el piso colapsando mientras nadie lo escuchaba. Porque hago las cosas bien. Y en México, hacer las cosas bien no importó. Aquí necesito que importe. No tienes papeles. Miguel, ¿cómo vamos a? Tú firmas todo. Tú eres el contratista principal. Yo soy tu consultor técnico. Tu ingeniero de proyecto. Llámalo como quieras. Pero voy a estar en cada decisión, en cada inspección, en cada detalle. Rick se recostó en su silla, que crujió bajo el peso de la decisión. Si esto sale mal, nos hundimos los dos. Si esto sale bien, dijo Miguel, construimos algo más que 6 casas. Tomó 3 días de negociaciones desesperadas, pero Rick consiguió el contrato. El dueño, un desarrollador de segunda generación llamado Harold Chen, estaba tan desesperado que aceptó términos que normalmente nunca habría considerado: pagos por hitos, inspecciones de terceros, penalizaciones por retrasos, pero también bonos por adelantos. El problema de los $33,000 se resolvió de una forma que Miguel no esperaba. Sofía, su hermana, ahora en su segundo año de universidad, le llamó. ¿Es verdad que necesitas dinero? ¿Cómo sabes? Mamá escucha tus llamadas con papá. Tonto. Te puedo ayudar. Sofía, estás en la universidad, no tienes. Papá tiene una póliza de seguro de vida. La va a cobrar anticipadamente. Está enfermo, Miguel. No grave, pero suficiente para calificar para retiro anticipado. Son $26,000. El mundo se detuvo.
¿Papá está enfermo? Diabetes. Controlable. Pero, Miguel, él quiere hacer esto. Dice que es su última oportunidad de construir algo contigo. 3 días después, Miguel tenía $78,000 en una cuenta bancaria que había abierto con su pasaporte mexicano y un ITIN, número de identificación tributaria. Cada centavo que su familia tenía en el mundo. La presión era como un edificio sobre sus hombros. Pero Miguel había aprendido algo sobre presión en esos meses. O te aplasta o te convierte en diamante. Eligió ser diamante. La construcción que viene define todo. Dale like si estás enganchado, porque la parte 5 es donde Miguel se convierte en leyenda. Las 6 casas adosadas de Normal Heights eran una pesadilla con dirección postal. El contratista anterior había dejado un caos. Fundaciones parcialmente completadas con refuerzo de acero mal colocado, sistemas eléctricos que violaban 3 códigos diferentes, y plomería que parecía diseñada por alguien con rencor personal contra la gravedad. Miguel pasó los primeros 3 días simplemente documentando. Fotografías, medidas, notas. Rick lo observaba con una mezcla de admiración y pánico. Esto es peor de lo que pensábamos. Es exactamente lo que esperaba, dijo Miguel. Por eso nadie más lo quiso. Pero mira, señaló un punto donde 2 muros se encontraban. Todo el daño es superficial. Los cimientos son sólidos. La estructura principal es rescatable. Solo necesitamos deshacer el trabajo mal hecho y hacerlo correcto. Solo, como si esa palabra no representara 12 horas diarias, 7 días a la semana, durante los próximos 4 meses. Miguel implementó un sistema que había estado diseñando mentalmente durante meses. Cada mañana, reunión de 15 minutos con todo el equipo. Cada trabajador sabía exactamente qué hacer, por qué lo hacía y cómo se medía. Cada tarde, revisión de calidad antes de que alguien se fuera a casa. Nada avanzaba hasta que pasaba inspección. Su inspección. Los trabajadores, acostumbrados a supervisores que apenas visitaban la obra, inicialmente resistieron. Un albañil veterano llamado Roberto, con 20 años en California, lo confrontó la primera semana. Mira, chamaco, yo he construido más casas de las que tú has visto en tu vida. No necesito que un mocoso me diga cómo. Miguel lo interrumpió en español. Roberto, ¿ves esta mezcla que acabas de aplicar? Tiene demasiada agua. En 2 años, va a tener grietas. Y cuando el dueño la vea, va a demandar. Y la demanda va a nombrar a la compañía, pero también a ti personalmente, porque tu nombre está en el contrato como albañil certificado. ¿Cuánto cuesta tu certificación? ¿15 años de trabajo? ¿20? ¿Lo vas a arriesgar por ahorrarte 5 minutos? Roberto lo miró por un largo momento. Luego volvió a mezclar el mortero, esta vez correctamente. 6 semanas después comenzó el proyecto. Llegó la primera inspección crítica, estructura y cimientos. Era el punto donde el proyecto anterior había fallado. Si no pasaban esto, todo el dinero invertido era pérdida total. El inspector era un tipo llamado James Morrison, con reputación de ser meticuloso hasta el sadismo. Llegó con un tableta, un medidor láser, y una actitud que sugería que esperaba encontrar problemas. Miguel lo acompañó personalmente en cada medición. No como un trabajador nervioso, sino como un ingeniero presentando su obra. Cuando Morrison señalaba algo, Miguel ya tenía la documentación lista. Especificaciones del fabricante, cálculos estructurales, certificados de materiales. Después de 2 horas, Morrison cerró su tableta. ¿Quién está a cargo de control de calidad aquí? Miguel sintió que el piso se abría bajo sus pies. Yo soy el ingeniero de proyecto. Morrison lo miró de arriba abajo. ¿Cuánto tiempo has estado en construcción? Toda mi vida, señor. Mi padre construyó en México durante 30 años. Yo tengo título en ingeniería civil. Morrison asintió lentamente. Esto es el mejor trabajo de remediación que he visto en 5 años. Cada medida está perfecta. Cada conexión está sobreespecificada. Alguien aquí realmente entiende lo que está haciendo. Hizo una pausa. Aprobado sin condiciones. Cuando Morrison se fue, Rick abrazó a Miguel en medio de la obra. Los trabajadores aplaudieron.
Roberto le dio una palmada en el hombro que casi lo tira. Pero Miguel no celebró. Porque acababa de recibir un mensaje de su madre. Su padre estaba en el hospital. La diabetes se había complicado. Necesitaba tratamiento que costaba $30,000. Los mismos $30,000 que Miguel había usado para el proyecto. Esa noche, sentado en el cuarto compartido que ahora podía permitirse abandonar pero no lo hacía por ahorrar cada centavo, Miguel enfrentó la ecuación imposible. Podía sacar el dinero, salvar a su padre ahora, y perder el proyecto. O podía completar el proyecto, recuperar la inversión con ganancias, y rezar porque su padre aguantara 3 meses más. Su teléfono sonó. Era Sofía. No lo hagas. ¿Qué? Sé lo que estás pensando. Papá me llamó. Me dijo que si te atrevías a sacar ese dinero, él mismo venía a San Diego a patearte el trasero. Podía escuchar las lágrimas en su voz. Dice que este proyecto es su legado también. Que lo termines. Que lo hagas bien. Sofía, si algo le pasa, entonces vivirá sabiendo que su hijo construyó algo que nadie puede quitarte. ¿No es eso lo que siempre quiso? Miguel lloró esa noche por primera vez desde que había llegado a Estados Unidos. Pero a la mañana siguiente, estaba en la obra a las 5:30, como siempre. Porque su padre le había enseñado algo más valioso que ingeniería. Le había enseñado a terminar lo que empezaba. Las siguientes 8 semanas fueron un borrón de trabajo, inspecciones, ajustes, y noches de 4 horas de sueño. Pero cada inspección pasaba. Cada hito se cumplía. Y lentamente, 6 casas emergían del caos como orden cristalizado en madera, acero y concreto. Harold Chen, el desarrollador, visitaba semanalmente. Al principio con escepticismo, luego con sorpresa, finalmente con algo que Miguel no había esperado: respeto. Miguel, le dijo Chen una tarde de febrero, tengo otro proyecto. Más grande. 12 unidades en North Park. ¿Interesado? Señor Chen, yo no tengo licencia de contratista. Trabajo con Rick. Entonces consigue una licencia. O encuentra a alguien que tenga una y que confíe en ti. Porque el talento como el tuyo no aparece seguido. Suscríbete ahora porque la parte final te va a volar la cabeza. Esta es la historia de cómo se construye un imperio. Marzo de 2020. El mundo estaba a punto de detenerse por una pandemia que nadie veía venir. Pero antes de que todo se paralizara, Miguel Ángel Cortázar tuvo exactamente 2 semanas de normalidad. 2 semanas que lo cambiarían todo. Las 6 casas de Normal Heights se completaron 3 días antes del plazo. No solo pasaron la inspección final. El inspector Morrison las usó como ejemplo en una presentación para el Departamento de Construcción de la ciudad sobre mejores prácticas en proyectos de remediación. Harold Chen pagó los $120,000 acordados, más un bono de $15,000 por completar anticipadamente y sin defectos. Rick, fiel a su palabra, dividió las ganancias con Miguel después de cubrir costos, $42,000 de retorno sobre su inversión de $78,000. Habían perdido $36,000. Miguel observaba los números en su cuenta bancaria con algo entre horror y fatalismo. Rick estaba devastado. Miguel, yo, no sé qué decir. Los sobrecostos, las remediaciones adicionales que no anticipamos. Construimos algo perfecto, dijo Miguel simplemente. Eso no es barato. Esa noche llamó a su padre, quien acababa de salir del hospital. El tratamiento había funcionado. Estaba débil, pero estable. ¿Cómo quedó el proyecto, mijo? Miguel consideró mentir. Consideró endulzarlo. Pero su padre había arriesgado su seguro de vida por esto. Merecía la verdad. Perdimos dinero, papá. $36,000. Silencio. Luego, inesperadamente, una risa. ¿Las casas quedaron bien? Perfectas. ¿Aprendiste algo? Todo. Entonces no perdiste nada. Miguel. Pagaste por una educación. Es la matrícula más barata que he escuchado para aprender a construir un negocio. Al día siguiente, Harold Chen llamó a Miguel directamente. El proyecto de North Park. Quiero que seas tú quien lo maneje. Señor Chen, le expliqué que no tengo. Conseguiste papeles. Miguel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué?
Hice algunas llamadas. Tu visa de turista expiró hace 14 meses, pero entraste legalmente. Tienes título universitario de una institución reconocida. Has pagado impuestos con tu ITIN desde que llegaste. Y tengo un abogado de inmigración muy bueno. Chen hizo una pausa. Califica para una visa EB2. Profesional con habilidades excepcionales. Puedo patrocinarte como ingeniero para mi empresa de desarrollo. Miguel no podía respirar. Una visa EB2 significaba residencia permanente. Significaba poder trabajar legalmente. Significaba. ¿Por qué? Apenas me conoce. Chen se rió. Miguel, tengo 12 propiedades en San Diego. Trabajo con contractors desde hace 20 años. La mayoría me roba, me miente, o me entrega basura que apenas pasa inspección. Tú perdiste dinero haciendo el trabajo perfecto. Hizo una pausa. Eso es tan estúpido que es brillante. Y necesito gente brillante trabajando conmigo. Pero había una condición. 3 años. Trabajas exclusivamente en mis proyectos como ingeniero de construcción. Salario de 80,000 al año más bonos por proyecto completado bajo presupuesto y sin defectos. Después de 3 años, si sigues vivo y yo sigo vivo, hablamos de sociedad. Miguel no lo pensó. No negoció. Simplemente dijo. Sí. 2 semanas después, el mundo se cerró. COVID-19 convirtió California en un estado fantasma. Construcciones paralizadas. Negocios cerrados. Pánico en las calles. Pero algo extraño sucedió. La construcción fue declarada actividad esencial. Y mientras restaurantes, tiendas y oficinas se vaciaban, la demanda de vivienda explotó. La gente atrapada en apartamentos pequeños de repente quería casas. El dinero que habrían gastado en vacaciones lo volcaron en renovaciones. Y las tasas de interés bajaron a niveles históricos. Chen vio la oportunidad antes que la mayoría. Miguel, tengo opción de compra en 3 lotes en City Heights. Barrio de clase trabajadora, densidad media, perfecto para desarrollo asequible. Nadie los quiere porque creen que la economía va a colapsar. Sonrió. ¿Qué crees tú? Miguel había estado leyendo todo lo que podía sobre economía, mercados, patrones históricos. Una costumbre que había desarrollado. Si no entendía algo que afectaba su trabajo, lo estudiaba hasta entenderlo. Creo que la gente siempre va a necesitar casas. Y creo que después de esto, van a querer más espacio, no menos. Exacto. Compramos ahora que nadie compite. Construimos durante la pandemia mientras los costos están bajos. Y vendemos cuando todos se den cuenta de lo que perdieron. Fue una apuesta de $3 millones. Chen puso 2 millones. Para el tercer millón, hizo algo que sorprendió a Miguel. Quiero que inviertas. No mucho, lo que puedas. 50,000, 100,000. Pero quiero que tengas skin in the game. Chen lo miró seriamente. No puedes construir riqueza real trabajando por salario, Miguel. Tienes que ser dueño de algo. Miguel tenía exactamente $46,000 en el mundo. Invertir 50,000 era imposible. A menos que pidiera prestado. Rick, quien ahora manejaba proyectos más pequeños pero estables, le prestó 15,000. Roberto, el albañil que había desafiado a Miguel ese primer día, contribuyó 3,000. Sofía, increíblemente, le mandó 2,000 que había ahorrado trabajando medio tiempo en la universidad. Miguel reunió $52,000 y los puso en el proyecto. Era terrorífico. Era imprudente. Era exactamente lo que necesitaba hacer. Construir durante una pandemia fue surrealista. Trabajadores con máscaras. Inspecciones por video. Entregas retrasadas de materiales. Pero Miguel convirtió cada obstáculo en ventaja. Con menos proyectos compitiendo por materiales, negoció precios más bajos con proveedores desesperados. Con trabajadores temerosos de perder empleo, consiguió los mejores artesanos dispuestos a trabajar por tasas razonables. Y con tiempo extra debido a cierres, perfeccionó cada detalle. El proyecto de City Heights fue completado en 10 meses. 18 unidades, todas con diseño eficiente, terminados de calidad y precios accesibles para familias de clase media. Se vendieron en 3 semanas, todas sobre el precio de lista.
Chen recuperó su inversión más 40% de ganancia. Miguel convirtió sus 52,000 en 83,000. Pero más importante, probó algo, que podía ver oportunidades donde otros veían catástrofe. Chen lo llamó a su oficina en enero de 2021. Los 3 años se volvieron 2. Has completado 6 proyectos. Todos bajo presupuesto, todos sin defectos, todos rentables. Sacó un documento. Esto es una oferta de sociedad. 30% de una nueva empresa. Chen Cortázar Development. Yo pongo el capital, tú pones la ejecución. Ganancias divididas proporcionalmente después de recuperar inversiones. Miguel leyó el contrato 3 veces. Luego una cuarta. Era real. ¿Por qué 30%? ¿Por qué no 20? ¿O 10? Chen sonrió. Porque en 2 años, vas a querer el 50%. Y voy a dártelo porque lo vas a merecer. Pero por ahora, 30 es lo que puedo justificar con mis inversores. Se inclinó hacia adelante. Miguel, construyes como si cada proyecto fuera para tu propia familia. Eso es raro. Eso es valioso. Y yo no soy tan estúpido como para dejarte ir. El imperio. Los siguientes 3 años fueron una explosión. Chen Cortázar Development completó 23 proyectos. Complejos de apartamentos, casas unifamiliares, remodelaciones comerciales. Cada uno con la marca de calidad que Miguel había convertido en religión. Su reputación creció. Los inspectores sabían que un proyecto de Cortázar pasaría la primera vez. Los compradores sabían que una casa de Chen Cortázar no tendría problemas. Y los inversionistas sabían que sus números eran conservadores pero confiables. En 2024, Miguel cumplió 32 años. Chen le ofreció el 50% de la empresa, exactamente como había predicho. Miguel aceptó, pero con una condición: crear una división de construcción asequible, enfocada en vivienda para familias trabajadoras, inmigrantes, gente como la que él había sido. No va a ser tan rentable, advirtió Chen. No necesita serlo. Solo necesita ser sostenible. Y correcto. Chen asintió. Por eso eres mi socio. Hoy, 2025, Chen Cortázar Development vale $42 millones. La participación de Miguel vale 21 millones. Es millonario en papel, aunque vive en un apartamento modesto en North Park y maneja una Toyota Tecoume del 2019. Su padre visitó San Diego por primera vez el año pasado, ya recuperado y estable. Miguel lo llevó a recorrer cada proyecto. En el último, una serie de townhouses en Barrio Logan diseñadas específicamente para familias latinas, su padre lloró. Esto es lo que intentamos construir en México, mijo. Pero allá el sistema no lo permite. Lo sé, papá. Por eso lo construí aquí. Miguel está sentado en la terraza de una de sus propiedades en La Joya, viendo el atardecer sobre el Pacífico. Su teléfono suena. Es un número de Ciudad de México. ¿Señor Cortázar? Soy del Departamento de Desarrollo Urbano. Hemos escuchado sobre su trabajo en San Diego. Nos preguntábamos si estaría interesado en consultar para un proyecto en México. Miguel mira hacia el océano. Piensa en esa parada de autobús. En el concreto curado incorrectamente. En su padre mirando una pared vacía. En $50 al día y la decisión de que eso fuera suficiente para comenzar, pero no suficiente para terminar. ¿Qué tipo de proyecto? Pregunta. Porque Miguel Ángel Cortázar nunca dejó de construir. Y nunca dejará de hacer las cosas bien, sin importar dónde esté. La historia no termina con millones. Termina con cemento curado correctamente, con inspecciones pasadas, con familias viviendo en casas que no van a colapsar. Termina con algo mejor que dinero. Termina con integridad que nadie puede quitarte. Y así termina la historia de Miguel Ángel Cortázar. Un hombre que cruzó una frontera sin nada más que conocimiento y principios. Que perdió dinero haciendo las cosas bien. Que construyó un imperio no sobre atajos, sino sobre cimientos que nunca van a fallar. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si te recordó que el éxito real se mide en calidad, no en velocidad, déjanos tu like, suscríbete al canal, y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que hacer las cosas bien siempre, eventualmente,
paga. Porque en un mundo de atajos, los cimientos sólidos son revolucionarios. Nos vemos en la próxima historia.